Qué alegría es estar en la casa de Dios, porque sabemos que algún día estaremos en la otra casa de Dios, la que está ahí arriba en el reino de los cielos. Lo prometió nuestro Señor Jesucristo. Él dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os le hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os aparejar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor lo prometió y nosotros lo hemos creído y lo vivimos y lo disfrutamos. Bendito sea el Señor. Vamos a leer la palabra santa, amados hermanos, la palabra de Dios, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 7. Juan 3, del 1 al 7. Antifonalmente, para la gloria y alabanza del Señor. Juan 3, del 1 al 7 dice así: y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los príncipe de los judíos. Vino a Jesús de noche y díjole: Rabí, ¿sabes porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. Respondió Jesús y díjole: de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Dice Nicodemo: ¿cómo puede el hombre? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. He nacido de la carne es, y lo que he nacido del Espíritu, el Espíritu es. No te maravilles de lo que te dije, os es necesario nacer otra vez. Amén. Oremos. Gran Señor del universo, Rey de reyes, Dios de dioses, Señor de señores, Jehová de los ejércitos, Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos, Señor, te glorificamos, te bendecimos, te adoramos, porque eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias, Señor, porque la vida hasta el día de hoy nos has concedido, y con ella, Padre Santo, la oportunidad de servirte, de alabarte y de glorificar tu santo nombre. Y en esta hora, bendito Señor, queremos rogarte que seas tú, bendito Padre, que nos enseñes tu santa palabra para que nosotros la pongamos por obra. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo, nuestro bendito, glorioso y único Salvador. Amén. Por favor, siéntense, hermanos. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Bueno, nuestro tema de hoy es las 7 bendiciones del Espíritu Santo. Las 7 bendiciones del Espíritu Santo. Bueno, y aquí vemos en nuestra lectura bíblica que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y díjole: Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. Respondió Jesús y díjole: de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Dícele Nicodemo: ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que he nacido de la carne, carne es, y lo que he nacido del Espíritu, Espíritu es. Bueno, entonces vamos a ver aquí lo de las 7 bendiciones del Espíritu Santo. Se las voy a leer primero todas y después las estudiamos una por una. Número 1, la primera bendición es nacer del Espíritu Santo. La segunda, recibir el aliento del Espíritu Santo. La tercera,
beber del agua del Espíritu Santo. La cuarta, ser bautizados con el Espíritu Santo. La quinta, ser ungidos con el Espíritu Santo. La sexta, ser sellados con el Espíritu Santo. Y la séptima, recibir la prenda del Espíritu Santo. Bueno, entonces la primera es nacer del Espíritu Santo. Y vemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, otra vez la lectura bíblica. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Vino a Jesús de noche y díjole: Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. Respondió Jesús y díjole: de cierto te digo que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Sí, bueno, pues Nicodemo se presenta como si él fuera simplemente como un amigo de nuestro Señor Jesucristo. No fue a pedirle, porque no creía que necesitara nada. Según él tenía todo, no le fue a pedir nada. No fue a pedirle nada, simplemente fue a conocerlo personalmente. Tantas cosas grandiosas que se decían acerca de nuestro Señor Jesucristo, tantas cosas maravillosas, pues qué personaje tan singular, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, bueno, pues él quiso conocer personalmente a nuestro Señor Jesucristo, y va y le habla amigablemente. No fue a pedirle nada, no creía que necesitara nada. Según él todo lo tenía. ¿Qué le podía pedir si él no necesitaba nada? Según él no necesitaba nada. Pero nuestro Señor Jesucristo le mostró que él estaba en condenación. Que él estaba en condenación, que él estaba camino al infierno, hacia allá se dirigía, aunque no se daba cuenta. Entonces, tal vez pensaba que nuestro Señor Jesucristo le iba a tratar también amigablemente. Sí, qué bueno Nicodemo, que viniste, porque pues ya ves que casi nadie quiere creerme el mensaje que traigo. Tal vez esperaba una respuesta amigable de esa manera, pero en lugar de eso se encontró con unas palabras de reprensión, unas palabras verídicas, aunque hirientes, pero como dicen, la verdad no peca pero incomoda. Unas palabras incómodas. Bueno, vino a Jesús de noche y díjole: Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. Respondió Jesús y díjole: de cierto te digo que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. En otras palabras, Nicodemo, si no naces otra vez, estás condenado. Necesitas nacer otra vez. ¿Cómo? Pero si yo soy príncipe, yo soy fariseo, príncipe de los fariseos, pues será lo que sea, pero si no naces otra vez, no podrás ni siquiera ver de lejos
del reino de Dios. Dice el Nicodemo, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Bueno, pues qué respuesta, ¿verdad? Tan simple. Sobre todo tratándose de un príncipe de los judíos. Versículo 5, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí ya se le está explicando más despacio. Mira, necesita nacer de dos cosas. Primeramente de agua y del Espíritu. Y el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Necesitas estas dos cosas indispensables, nacer de agua y nacer del Espíritu. Bueno, pues aquí está el primer punto que vamos a estudiar, las 7 bendiciones del Espíritu Santo. La primera es nacer del Espíritu. De las 7. Pero antes de nacer del Espíritu, necesitamos nacer del agua. Porque si no nacemos primero del agua, no podemos nacer del Espíritu. ¿Qué es nacer del agua? Bueno, vamos a ver primeramente qué representa el agua. En libro de Deuteronomio, capítulo 32. Deuteronomio 32, versículos 1 y 2. Escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Botará como la lluvia mi doctrina, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Eso es el agua. Representa la palabra de Dios. Versículo 2, goteará como la lluvia mi doctrina, la doctrina de Dios. Destilará como el rocío mi razonamiento, el razonamiento de Dios, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Eso representa el agua, la palabra de Dios. Entonces, regresando acá, olvidé decirles que no perdieran la cita de Juan 3. Bueno, entonces dice en el versículo 5, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Por qué es tan importante nacer del agua? Porque si no nacemos del agua, pues no podemos nacer del Espíritu, porque el agua, siendo la palabra de Dios, representando la palabra de Dios, vamos a ver lo que dice aquí a la vuelta de la hoja, 2 hojas, Juan 5:39, palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué es tan importante nacer del agua, es decir, de la palabra de Dios? Juan 5:39, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahí está el punto. Ellas son las que dan testimonio de mí, la palabra de Dios, las Escrituras. Dan testimonio de mí, dijo el Señor Jesucristo, del Salvador del mundo. Ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, primero tenemos que acercarnos a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el único Salvador, para que Él nos perdone nuestros pecados, para que Él nos lave con su sangre, para que Él nos anote en el libro de la vida. Bueno, entonces
Las Escrituras son las que nos muestran quién es el Salvador. Por eso, antes de nacer del Espíritu Santo, tenemos que nacer del agua para que nuestro Señor Jesucristo nos perdone nuestros pecados, porque con pecado no podemos recibir ni siquiera la primera bendición del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no tiene tratos con pecadores. Nuestro Señor Jesucristo sí tiene tratos con pecadores, porque a eso vino precisamente, a los pecadores. Pero el Espíritu Santo no viene a los pecadores. Él viene únicamente a los que obedecen a Dios. Vamos a leerlo en Libro de los Hechos, capítulo 5, y versículo 30. Hechos 5:30. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, al cual vosotros matasteis colgándole en un madero. A este ha Dios ensalzado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y remisión de pecados, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. A los que le obedecen, no a los pecadores, sino a los que le obedecen, no a los que están en pecado, sino a los que están en santidad, en obediencia. Solamente ellos pueden recibir la primera bendición del Espíritu Santo. Regresamos a Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, versículo 5. Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nació de la carne, carne es, y lo que nació del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer otra vez. Pero esta vez ya no de la carne, sino del Espíritu. Entonces, el que nazca del agua, pues ya está preparado para nacer del Espíritu Santo. Sí, cuando haya nacido del agua y cuando se haya impregnado del agua de la palabra de Dios, vamos a ver Juan capítulo 15. Sí, Juan 15, palabras de nuestro Señor Jesucristo. Juan 15:1, Juan 15:3. Ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Ya vosotros sois limpios por la palabra. Entonces, antes de recibir la primera bendición del Espíritu Santo, tenemos que ser limpios por la palabra, porque si no somos limpios, el Espíritu Santo no va a llegar a nosotros. No va a venir a nosotros. Entonces, primero, limpios. Vamos a ver también, primero de Corintios capítulo 6. Y versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No erréis que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. Estos son los que no van a poder entrar.
al reino de Dios, a menos que nazcan del agua. Versículo 11, y esto erais algunos, sí, cierto, mas ya sois lavados, mas ya sois santificados, mas ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Bueno, entonces, el que ya tenga estas bendiciones, pues ya puede, el que ya nazca del agua ya puede recibir el nacimiento del Espíritu Santo. A ver, vamos a ver también en Judas, que está antes del Apocalipsis, versículo 18. Judas, versículos 18 y 19. Dice, como os decían, que en el postrer tiempo habrá burladores que andarían según sus malvados deseos, está hablando de los pecadores. Estos son los que hacen divisiones sensuales, no teniendo el Espíritu, es decir, el Espíritu Santo. Claro, los pecadores no pueden recibir de ninguna manera el Espíritu Santo. Pueden recibir a Cristo, sí, pero ya después que reciban a Cristo podrán recibir el Espíritu Santo. Sin recibir primero a nuestro Señor Jesucristo, no pueden recibir al Espíritu Santo si no reciben primero a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, entonces le dijo nuestro Señor Jesucristo a Nicodemo, necesitas nacer otra vez. Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, vamos a ver lo que dice en 1 Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 50. Primera de Corintios 15, 50. Esto empero digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Los que son carnales no pueden heredar el reino de Dios. Los que son espirituales, sí. A ver, vamos a ver lo que dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas en la obediencia de la verdad por el Espíritu, en caridad hermanable, sin fingimiento, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Siendo renacidos, o sea, vueltos a nacer, ya no de la carne, sino del Espíritu, siendo renacidos no de simiente corruptible. Es decir, la primera vez pues nacimos de simiente corruptible, la carne se corrompe, la carne es corruptible, pero ahora dice, sino incorruptible. Bueno, incorruptible pues solo el Espíritu, porque por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces,
necesitamos nacer del Espíritu también. Después de nacer del agua, necesitamos nacer del Espíritu. Bueno, vamos a ver en Evangelio de Juan, capítulo 1, Juan 1, versículo 11 al 13, Juan 1, 11 al 13. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron dioles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. O sea, nuestro Señor Jesucristo vino, a los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron dioles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios, engendrados de Dios, o sea, por el Espíritu Santo. A ver, también vamos a ver primera de Juan, capítulo 5, primera de Juan 5, 1. Primera de Juan 5, 1. Estamos viendo el nacer del Espíritu Santo. Primera de Juan 5, 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, es decir, del Espíritu Santo. Y cualquiera que ama al que ha engendrado, ama también al que es nacido de Dios, de Él. Otra vez, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, o sea, del Espíritu Santo. Y cualquiera que ama al que ha engendrado, ama también al que es nacido de Él. Y aquí mismo en primera de Juan, ahora en el capítulo 3, primera de Juan, capítulo 3, y versículo 9. Primera de Juan 3, 9. Cualquiera que es nacido de Dios, o sea, del Espíritu Santo, no hace pecado porque su simiente está en él y no puede pecar porque es nacido de Dios, es decir, del Espíritu Santo. Y también aquí en el 5 me faltó leer uno que es el versículo 18, primera de Juan 5, 18, primera de Juan 5, 18. Sabemos que cualquiera que es nacido de Dios no peca, mas el que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo y el maligno no le toca. Bueno, eso en cuanto a la primera bendición del Espíritu Santo, que es nacer del Espíritu Santo. Pasamos a la segunda bendición del Espíritu Santo, recibir el aliento del Espíritu Santo. ¿Y qué significa recibir el aliento del Espíritu Santo? Es recibir la autoridad del Espíritu Santo, la autoridad que nos confiere el Espíritu Santo. Vamos a leerlo en el Evangelio de Juan, capítulo 20. Juan, capítulo 20. Versículo 20. No, espérenme. Versículo desde el 19.
Juan 20:19, y como fue tarde aquel día, el primero de la semana, y estando las puertas cerradas, donde los discípulos estaban juntos por miedo de los judíos, vino Jesús y púsose en medio y díjoles: paz a vosotros. Y como hubo dicho esto, mostróles las manos y el costado, y los discípulos se gozaron viendo al Señor. Entonces les dijo Jesús otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y como hubo dicho esto, sopló y díjoles: tomad el Espíritu Santo. Este es el aliento del Espíritu Santo, la segunda bendición del Espíritu Santo. Repito el versículo 22, y como hubo dicho esto, sopló y díjoles: tomad el Espíritu Santo. A los que remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes los retuvieres serán retenidos. Esto es la autoridad del Espíritu Santo, la autoridad que nos confiere el Espíritu Santo. Bueno, esta es la segunda bendición. Bueno, y entonces, ¿cómo es eso de que a los que remitieren los pecados les son remitidos? Sí, no es como ya en Roma, que dicen: yo te absuelvo de tus pecados. No, no es eso. No es así porque en la Biblia no encontramos nunca que sea ese el procedimiento de perdonar pecados. No. Lo que sí encontramos es que cómo ellos remitían los pecados a Dios, a unos y a otros se los retenían. ¿Por qué? Pues porque tenían esa autoridad del Espíritu Santo, porque habían recibido esa bendición, el aliento del Espíritu Santo. Bueno, vamos a ver un caso de una persona cuyos pecados le fueron remitidos por la autoridad del Espíritu Santo. Primera de Timoteo, capítulo 1. Primera de Timoteo, capítulo 1. Y versículo desde el 1 en adelante. Primera de Timoteo 1:1 en adelante. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la ordenación de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Bueno, aquí vemos a uno cuyos pecados le fueron remitidos a Dios por el apóstol Pablo. A Timoteo, que lo consideraba como su hijo en la fe, pues porque él lo había evangelizado. Entonces, cuando se evangeliza a alguien, estamos orando por esa persona a Dios para que el Señor Dios le haga entender las cosas como son, y para que esa persona se arrepienta de sus pecados y le sean perdonados. Bueno, ese es el caso de cuando los pecados son remitidos. Pero ahora vamos a ver cuando los pecados son retenidos. Vamos a ver creo que es Primera de Corintios capítulo 5, vamos a ver. Primera de Corintios
Vamos a ver desde el capítulo 5, desde el versículo 1 al 5. Primera de Corintios 5, del 1 al 5. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tenga la mujer de su padre, y vosotros estáis hinchados y no, más bien tuvisteis duelo, para que fuese quitado del medio de vosotros el que hizo tal obra, y ciertamente como ausente con el cuerpo, más presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que esto hacía cometido, en el nombre del Señor nuestro Jesucristo, juntados vosotros y mi espíritu, con la facultad de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para muerte de la carne, porque el espíritu sea salvo en el día del Señor. Qué tremendo es eso, el tal se ha entregado a Satanás. A ese no se le remitieron sus pecados, a ese se le retuvieron sus pecados. Y vamos a ver otro caso en Segunda de Timoteo, capítulo 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Y versículo 14. Segunda de Timoteo 4:14. Palabras del apóstol Pablo. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. ¿Qué pasó con este varón? ¿Sus pecados le fueron remitidos o sus pecados le fueron retenidos? Le fueron retenidos. No dice el Señor le perdone, dice el Señor le pague conforme. El Señor le pague conforme a sus hechos. Bueno, esa es la segunda bendición del Espíritu Santo. Recibir el aliento del Espíritu Santo, es decir, la autoridad del Espíritu Santo para remitir pecados o para perdonar pecados. Vamos a pasar a la tercera bendición del Espíritu Santo, que es beber del agua del Espíritu Santo. Beber del agua del Espíritu Santo. No vayan a confundir esta agua con la que leímos en Deuteronomio 32, 1 y 2. Aquella agua es la doctrina. Y esta agua es el Espíritu Santo. Aquella es agua que limpia. Y esta es agua que satisface. El agua que limpia, pues es agua por fuera, que nos lavamos. El agua que satisface es agua por dentro, que la tomamos, la bebemos. Bueno, entonces vamos a verlo en Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 37 al 39. Juan 7, 37 al 39. Juan 7, 37. Mas en el postrer día grande de la fiesta, Jesús se ponía en pie y clamaba diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Está ofreciendo el agua que satisface, el agua que sacia la sed. Versículo 38. El que cree en mí, como dice la Escritura,
ríos de agua viva correrán de su vientre. Está hablando del agua que se bebe, que se toma. Versículo 39, y esto dijo del Espíritu Santo. Por eso les digo, no la vayan a confundir con el agua que representa la palabra de Dios. Aquella es agua que limpia, pero esta es agua que la bebemos, que sacia, que satisface. Versículo 39, y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no estaba aún glorificado. Entonces, este es el agua que sacia. Vamos a ver también en Evangelio de Juan, capítulo 4, desde el 1 en adelante. Juan 4, 1 en adelante. De manera que como Jesús entendió que los fariseos habían oído que Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, dejó a Judea y fuese otra vez a Galilea, y era menester que pasase por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria que se llamaba Sichar, junto a la heredad que Jacob dio a José su hijo. Y estaba ahí la fuente de Jacob, pues Jesús, cansado del camino, así se sentó a la fuente. Era como la hora de sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dice: dame de beber, porque sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer samaritana le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Respondió Jesús y díjole: si conocieses el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú pedirías de él y él te daría agua viva. La mujer le dice: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual él bebió, y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y díjole: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré para siempre no tendrá sed, mas el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ese es el agua, que es el Espíritu Santo. Esa es la tercera bendición del Espíritu Santo. A ver, también vamos a ver en Apocalipsis, capítulo 22, versículo 17, Apocalipsis 22, 17, y el Espíritu, es decir, el Espíritu Santo y la esposa, o sea, la esposa del Cordero, que es la iglesia, dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome del agua de la vida de balde. El Espíritu Santo invita, juntamente con la esposa del Cordero de Dios, Jesucristo, invitan a todos. El Espíritu y la esposa dicen: ven, nos están llamando. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome del agua de la vida de balde, gratuitamente. Entonces, con esa agua sacia nuestra sed, nuestras necesidades y pues todas lo que le pedimos al Señor. Bueno, esa es la tercera bendición del Espíritu Santo, beber del agua del Espíritu Santo. La cuarta, ser bautizados con el Espíritu Santo. Esa es la cuarta bendición del Espíritu Santo, ser bautizados con el Espíritu
Santo. Vamos a leerlo en Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3. Y versículo 11, palabras de Juan el Bautista, Mateo 3:11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, mas el que viene tras mí más poderoso es que yo, los zapatos del cual yo no soy digno de llevar. Él os bautizará, nuestro Señor Jesucristo, os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Nuestro Señor Jesucristo es el que bautiza con Espíritu Santo. Es el único que bautiza con el Espíritu Santo. Bueno, repito, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, mas el que viene tras mí más poderoso es que yo, los zapatos del cual yo no soy digno de llevar. Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Esa es la cuarta bendición, recibir el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y qué es recibir el bautismo del Espíritu Santo? Es recibir la virtud del Espíritu Santo. Es recibir la potencia del Espíritu Santo. Vamos a leerlo en el libro de los Hechos, capítulo 1, Hechos capítulo 1, versículo, creo que 5, pero déjenme checar. Hechos 1, y 5. Estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre que oísteis, dijo de mí. Porque Juan a la verdad bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después de estos. Esa es la cuarta bendición del Espíritu Santo. Seréis bautizados con el Espíritu Santo. Versículo 6, entonces los que se habían juntado le preguntaron diciendo, Señor, ¿restituirás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo. Hace rato era recibir la autoridad del Espíritu Santo, pero ahora es recibir la virtud del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Repite el 8, mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo. Esa es la cuarta bendición del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria hasta lo último de la tierra. Vamos a leer también en Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Y versículo 45 en adelante. Lucas 24, 45 en adelante. Entonces les abrió el sentido para que entendiesen las Escrituras y díjoles, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando en Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas, y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros,
mas vosotros asentad en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de potencia de lo alto. Esto es, del Espíritu Santo. Investidos de potencia de lo alto. Es decir, el Espíritu Santo que iban a recibir el día de Pentecostés, el bautismo del Espíritu Santo. Bueno, también vamos a ver en Efesios capítulo, antes de leer Efesios, vamos a ver Hechos capítulo 6, Hechos 6, sí, desde el versículo 5, Hechos capítulo 6, desde el versículo 5, y plugo el parecer a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y de Espíritu Santo. Bueno, aquí habla de Esteban, varón lleno de fe y de Espíritu Santo, y de Felipe y Prócoro y Nicanor, Timón, Parmenas y Bueno, vamos a adelantarnos un poquito. Vamos a ver, versículo 9, levantaron entonces unos de la sinagoga que se llama de los libertinos y cireneos, alejandrinos de los de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, mas no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba, porque estaba lleno del Espíritu Santo. Ahora sí vamos a ver en Efesios capítulo 3, carta del apóstol Pablo a los Efesios capítulo 3. Versículos 14 al 16, Efesios 3, 14 al 16. Por esta causa doblo mis rodillas al Padre de nuestro Señor Jesucristo, del cual es nombrada toda la parentela en los cielos y en la tierra, que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser corroborados con potencia en el hombre interior por su Espíritu. Ahí está la potencia, el poder del Espíritu Santo. Bien. Repito el 16, que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser corroborados con potencia en el hombre interior por su Espíritu. Bueno, eso en cuanto a la cuarta bendición del Espíritu Santo. Pasamos a la quinta, ser ungidos con el Espíritu Santo. Ser ungidos con el Espíritu Santo. Esto significa ser enseñados por el Espíritu Santo. Todo lo que hace el Espíritu Santo. Primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2. Versículo 20, para los que ya tienen esa bendición del Espíritu Santo. Primera de Juan 2:20, mas vosotros tenéis la unción del Santo, o sea, la unción del Espíritu Santo, y conocéis todas las cosas. Repito, el 20, mas vosotros tenéis la unción, o sea, ya han sido ungidos con el Espíritu Santo, los que ya recibieron esta unción del Espíritu Santo, y conocéis todas las cosas. Es decir, ya fueron enseñados de todas las cosas porque el Espíritu Santo se los enseñó. Versículo 27, aquí mismo, Primera de Juan 2:27, pero la unción que vosotros habéis recibido de Él mora en vosotros. Esa es la unción del Espíritu Santo. Los que ya fueron ungidos con el Espíritu Santo, los que ya recibieron esa quinta bendición del Espíritu Santo.
27, pero la unción que vosotros habéis recibido de Él mora en vosotros y no tenéis necesidad de que ninguno os enseñe, porque como la unción misma os enseña de todas cosas y es verdadera y no es mentira, así como os ha enseñado, perseveraréis en Él. Es la enseñanza del Espíritu Santo. Bueno, vamos a ver también Juan capítulo 14, versículo 26, Juan 14, 26. Aquí nuestro Señor Jesucristo anuncia la venida del Espíritu Santo. Versículo 26, Juan 14, 26, más el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará. Es decir, dará la unción del Espíritu Santo. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Esa es la unción del Espíritu Santo. Aquí mismo en Juan, pero el capítulo 16, Juan 16, versículos 12 y 13, palabras de nuestro Señor Jesucristo. Aún tengo muchas cosas que deciros, mas ahora no las podéis llevar, pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber. Es la enseñanza del Espíritu Santo. Y os hará saber las cosas que han de venir. Aleluya. Bueno, esta es la quinta bendición del Espíritu Santo, ser ungidos con el Espíritu Santo, y pasamos a la sexta, que es ser sellados con el Espíritu Santo. Vamos a verlo. Déjenme ver. Carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1, Efesios 1, versículos 12 y 13, Efesios 1, 12 y 13, en el cual esperasteis también vosotros, en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, quiere decir de vuestra salvación, en el cual también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El sello del Espíritu Santo. Esta es la sexta bendición del Espíritu Santo. Ser sellados con el Espíritu Santo. Y aquí dice, repito el versículo 13, hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice, en el cual esperasteis también vosotros, en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, es decir, de vuestra salud espiritual, la salvación, en el cual también, desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El sello del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el sello del Espíritu Santo? Creo que esto lo estudiamos el lunes, creo. Es la ley de Dios, es el sello del Espíritu Santo. Bueno, vamos a ver en Isaías 8, del 16 al 18, Isaías 8, aunque esto lo estudiamos el lunes, pero vamos a darle una repasadita para ver bien a bien el sello del Espíritu Santo. Isaías 8,
Versículo 16, que era la petición de nuestro Señor Jesucristo al Padre Celestial. Ata el testimonio y sea la ley entre mis discípulos. Esperaré pues a Jehová. Bueno, hasta ahí nada más. También leímos Jeremías 31. Jeremías 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Jacob y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, bien que fui yo un marido para ellos, dice Jehová, mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en sus entrañas, o sea, dentro de ellos, y escribiréla en sus corazones, y seré yo a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Bueno, dijo, daré mi ley en sus entrañas y escribiréla en sus corazones. Y vamos a ver cómo lo escribió, o cómo lo escribe en 2 Corintios, capítulo 3, y versículo 3. 2 Corintios 3. Dice, siendo manifiesto que soy letra de Cristo administrada de nosotros, escrita no con tinta, mas con el Espíritu del Dios vivo, y no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Ese es el sello del Espíritu Santo. Esa es la sexta bendición del Espíritu Santo. Y bueno, también leímos, vamos a ver, Efesios capítulo 4. Versículo 30. Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Quiere decir, no entristezcáis al Espíritu Santo, porque si ya hemos recibido al Espíritu Santo y regresamos al pecado, pues el Espíritu Santo se contrista, es decir, se entristece y se aleja de nosotros. Y es que ese sello del Espíritu Santo lo vamos a necesitar el día final. Repito, Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. ¿Qué va a pasar el día de la redención? Pues que va a enviar nuestro Señor Jesucristo a los ángeles a juntar a todos los hijos de Dios para llevarlos a las nubes donde estará nuestro Señor Jesucristo, y de las nubes pues los va a llevar al mar de vidrio, que es junto al trono de Dios. Bueno, también vamos a ver en Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8. Versículo 8 al 10. Hebreos 8 al 10, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, y consumaré para con la casa de Israel y para con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé por la mano para sacarlos de tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo los menosprecié, dice el Señor.
Por lo cual este es el pacto que ordenaré a la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mis leyes en el alma de ellos y sobre el corazón de ellos las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos serán a mí por pueblo. Y también a la vuelta de la hoja en Hebreos 10, del 15 en adelante. Hebreos 10, 15 en adelante, y atestíguanos lo mismo al Espíritu Santo, que después que dijo, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes en sus corazones y en sus almas las escribiré, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Entonces, repito el versículo 15, y atestíguanos lo mismo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo atestigua o testifica acerca de esto, bueno, este es en cuanto al sello del Espíritu Santo, la sexta bendición del Espíritu Santo. Pasamos a la séptima bendición del Espíritu Santo, recibir la prenda del Espíritu Santo. La prenda. Segunda de Corintios 1, 20. Segunda de Corintios 1, 20 al 22. Segunda de Corintios 1, 20 al 22, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por nosotros a gloria de Dios, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado, bueno, y dado la prenda del Espíritu en nuestros corazones. Bueno, aquí está hablando de la quinta bendición y de la sexta y de la séptima. Está hablando de 3. A ver otra vez, versículo 21. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. O sea que nos ungió con el Espíritu Santo. Esa era la quinta bendición, la unción del Espíritu Santo. Dice el 22, el cual también nos ha sellado. Esa es la sexta bendición. Aquí está repitiendo las anteriores. 22, nos ha sellado, es la sexta bendición. Y dado la prenda, esta es la séptima bendición. Dado la prenda del Espíritu Santo en nuestros corazones. Claro, aquí habla de las 3, pero nosotros nada más vamos a hablar de la séptima. Y dado la prenda del Espíritu en nuestros corazones. Bueno, la prenda, ¿qué cosa es? Según el diccionario dice, prenda es lo que se da en garantía de una obligación. Prenda es lo que se da en garantía de una obligación, es la prenda. Pues Dios nos ha dado la prenda de su Espíritu Santo. Lo cual es la garantía de todo lo que nos ha prometido. Nos da el Espíritu Santo como prenda hasta que cumple el Señor Dios todas sus promesas, mientras tenemos la prenda. Bueno, vamos a verlo también aquí mismo en el capítulo 5, segunda de Corintios 5, 5. Segunda de Corintios 5, 5. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, el cual nos ha dado la prenda del Espíritu. Aquí confirma lo que leímos. Ahora vamos a ver vamos a regresar a Efesios, capítulo 1, versículo
Bueno, el 13 ya lo leímos, pero vamos a leerlo otra vez y vamos a leer también el 14. Efesios 1, 13 y 14. Ya leímos el 13, pero lo vamos a leer otra vez, y el 14 que no hemos leído. Efesios 1, 13 y 14, en el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual también desde que creísteis fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ese ya lo habíamos leído. Ahora el 14 que no hemos leído, que es las arras de nuestra herencia, para la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Aquí dice que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia. ¿Y qué cosa es arras? A ver, también lo saqué aquí del diccionario. Arras, lo que se da como prenda de un contrato. Eso es lo que dice el diccionario. Diccionario Larousse. Arras, lo que se da como prenda de un contrato. Pues se parece a lo de prenda. Por eso es lo mismo la prenda que las arras. Prenda, lo que se da en garantía de una obligación. Arras, lo que se da como prenda de un contrato. Entonces, el Señor Dios nos ha dado la prenda del Espíritu Santo, es la garantía de que va a cumplir todas sus promesas. Así que mientras el Señor cumple todas sus promesas, tenemos el Espíritu Santo, así que ¿qué nos apura? ¿Verdad? Si no tuviéramos nada de prenda, pues diríamos, ay, pues yo como que me estoy desesperando, ¿verdad? Pero al tener la prenda, no, pues por mí puede tardarse todo lo que quiera. Al fin que tengo la prenda, tengo el Espíritu Santo. Vamos a ver, última cita, Efesios 5, 18, última cita, Efesios 5, 18, y no os embriaguéis de vino, en lo cual hay disolución, mas sed llenos del Espíritu Santo. Y no os embriaguéis de vino, en lo cual hay disolución, mas sed llenos del Espíritu Santo. Bueno, vamos a ver todavía otra cita, ya nomás otra. Lucas capítulo 11. Para ver cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo. Lucas 11 y Lucas 11, versículo 11 al 13. Lucas 11, 11 al 13. ¿Y cuál padre de vosotros, si su hijo le pidiere pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? Y si le pidiere un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidieren de Él. Sed llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo vamos a ser llenos? Pues pidiéndoselo al Padre Celestial. Vamos a orar puestos de pie, por favor. Gran Señor del universo, Rey de reyes, Dios de dioses, Señor de señores, Jehová de los ejércitos, Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, bendito Dios, porque primeramente nos diste a tu Hijo amado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y después nos diste también el Espíritu Santo. Señor, gracias por estas 7 bendiciones. Enséñanos a estar en obediencia para recibir estas 7 bendiciones, Padre Celestial, para poder disfrutar, Señor, de estas bendiciones, Padre Celestial. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo, nuestro bendito Salvador, y por el amor de tu Espíritu Santo Consolador, y por tu grandeza, hermosura y majestad. Bendito Dios, Jehová de los ejércitos, y a los tres amados, divinos y gloriosos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sea toda gloria, alabanza y adoración por todos los siglos y para siempre jamás. Amén.
José Manuel Miguel pasa a terminar. Pasa a vosotros, hermanos. Gracias, Señor, por su palabra. Les invito a que cantemos el himno en la página 91. Página 91. Señor, en este día. Señor, en este día tan solo quiero yo decirte que te amo, que tú eres mi Señor, que nada en la vida tan grande como tú, que tú eres mi alegría, mi gozo en plenitud. Antes de conocerte, no conocía el amor, tan solo falsedades, miserias y dolor. Mas hoy que estás conmigo, lo malo ya pasó. Ay, amigo mío, es nueva mi Señor. Por eso es que ahora ya nada tengo yo, más nada que pedirte, que me haga falta no, pues todo lo he tenido desde que tuyo soy. Me diste en tu Hijo completa salvación. Amén, gloria al Señor. Les invito a que leamos el versículo de Malaquías 3:10. Malaquías 3:10. Lo vamos a leer al unísono para un regalo de nuestro Dios. Malaquías 3:10. Si ya lo tenemos todos, dice así: trae todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Amén. Bien, vamos a cantar el himno en la página 43. Página 43. Cuán glorioso será el día. Página 43. Cuán glorioso será el día.
glorioso será el día en que Cristo volverá con los ángeles en gloria a su reino milenial. Qué grandioso es ese día, cuán hermoso ver al Rey. Ojalá que sea muy pronto, ojalá que fuera hoy. Cuán glorioso será el día que Jesús levantará a todos los que durmieron, pronto resucitará. Qué grandioso es ese día, cuán hermoso ver al Rey. Ojalá que sea muy pronto, ojalá que fuera hoy. Cuán glorioso será el día en que Cristo tomará todos los reinos del mundo y ya nunca peleará. Qué grandioso es ese día, cuán hermoso ver al Rey. Ojalá que sea muy pronto, ojalá que fuera hoy. Cuán glorioso será el día en que Cristo reinará con los santos transformados, salen la celestial. Qué grandioso es ese día, cuán hermoso ver al Rey. Ojalá que sea muy pronto, ojalá que pueda hoy. Gloria al Señor, porque una de las promesas del Señor es esta, que cuando Él venga ya no habrá más guerras. Y eso nos parece imposible, ¿verdad? Para ahora, en estos días que estamos viviendo tantas guerras. Sí, o sea, no, como que parece imposible, pero el Señor va a instituir un reino de paz y de alegría. Vamos a recibir, vamos a orar. Le voy a pedir a mi hermano Samuel que si nos dirige en esta oración. Te damos gracias, Padre eterno, por lo bueno que eres para con nosotros y tu misericordia es para siempre. En estos momentos, Padre eterno, te queremos dar las más infinitas gracias por el alimento espiritual que nos ha sido impartido por tu siervo. Bendícele a él y guárdale, y a todos los que estuvimos escuchando este mensaje, que lo guardemos en nuestro corazón y lo pongamos por obra, y que confiemos cada día más en ti, Padre eterno, en que tú enviarás a los ángeles a que vengan a recoger el trigo, Padre eterno. Queremos ser de ellos, Padre eterno. Bendícenos y guárdanos, y ayúdanos en estos tiempos tan difíciles a confiar cada día más en ti, en tu Espíritu Santo, y que habite en cada uno de mis hermanos aquí presentes, y que, bendito Dios, todo lo que hagamos sea para honra y gloria tuya, Padre eterno. Bendícenos y guárdanos, y nos vamos a despedir del uno para con el otro, en de tu presencia, y queremos que nos bendigas y que nos lleves con todo bien a nuestros hogares, y que ponga los medios para que este día por la parte de la tarde estemos nuevamente reunidos, alabando y glorificando tu santo nombre, porque eres al único al que le debemos toda honra y toda gloria, Padre eterno. Bendícenos y guárdanos, y despídenos en paz, llévanos con todo bien, y que tu ángel acampe alrededor de cada uno de mis hermanos, y también de una manera muy especial por aquellos mis hermanos que estén enfermos, que tengan algún problema. Sé con ellos, Padre eterno, porque a nadie más podemos recurrir, Padre eterno.
Te lo suplico encarecidamente en el sublime nombre de nuestro bendito Mesías, el Santo de Israel, a quien siempre le daremos toda la honra y toda la gloria, desde ahora y por siempre jamás. Amén. Bien, hermanos, les invito a que recibamos la bendición de nuestro Dios. Qué bueno es el Señor nuestro Dios que nos permite glorificarle en este día santo, y que así como ahora nos permite glorificarle, pues que también nos permita glorificarle en el otro día santo, en el sábado de 1000 años, y más aún en la eternidad, para que unidos con los ángeles y arcángeles y querubines y serafines, alabemos al Señor de los señores, Rey de reyes y Dios de dioses eternamente. Y la bendición del Señor dice así: y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde, haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti, y haya de ti misericordia, Jehová alza a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Que Dios les bendiga y paz a vosotros, y salúdense todos en el amor de Cristo Jesús, nuestro bendito, glorioso y único Salvador. Amén. Thank you.